Hermanos, hermanas, queridos amigos, les saludo con la paz de Cristo y en estos momentos quiero compartir con ustedes este tema, la eternidad de Dios. Les recuerdo que este y los otros temas que hemos subido a nuestro canal están basados en A.W. Tozer, el conocimiento de un Dios santo. Y al mismo tiempo, este tema está basado en el Salmo número 90. Solamente vamos a limitarnos a leer los versículos 1 y 2, que dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Les invito a hacer una oración en el nombre de Jesús, Padre eterno. Estamos en tu presencia, te damos gracias porque estás con nosotros y pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición a través de la reflexión de tu palabra. Bendice a todos aquellos, Señor, que van a escuchar y ver este video en el nombre de Jesucristo. Te lo estoy pidiendo, Señor. Amén. Amén. Entonces, el Salmo número 90 fue escrito por Moisés, a él se le atribuye, y considero que es el hombre más calificado para hablarnos acerca de la eternidad de Dios y otros atributos, por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque él fue el escritor también de Génesis, donde nos habla acerca de la creación de Dios, cómo es que la elaboró. Y bueno, también nos habla acerca de, o escribió también Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, el Pentateuco o los libros de la ley. Entonces, resulta que él también su experiencia con Dios fue muy enorme, muy estrecha. Dios le hablaba cara a cara y tenían pues esa relación donde Dios también lo usaba con muchos milagros. Acuérdense que él, por medio de él, Dios abrió el mar rojo e hizo tantos portentos más, ¿verdad? El asunto es que todas estas cosas que les estoy narrando nos habla de cómo es que justamente Moisés está calificado para hablarnos acerca de la eternidad de Dios. ¿Y dónde expresa en esos versículos la eternidad de Dios? Bueno, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, o sea que Dios ha trascendido todas las generaciones de la tierra. Y luego, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que Dios está antes y luego Dios está después, desde el siglo y hasta el siglo. Como lo expresara, ¿verdad? También A.W. Tozer, así como la palabra origen no congenia con la autoexistencia de Dios, ni la palabra necesidad con su autosuficiencia, la palabra tiempo no congenia con su eternidad. Y luego dice, la mente retrocede en el tiempo hasta que desaparece en la niebla del pasado, para después mirar hacia el futuro hasta que el pensamiento y la imaginación se derrumban exhaustos. Y Dios se halla en ambos puntos, sin haber sido afectado por ninguno de ellos. Y además lo dice también claramente esta frase, Dios ha vivido todos nuestros mañanas, así como todos nuestros ayeres. Lo repetimos, Dios ha vivido todas nuestras mañanas, así como todos nuestros ayeres. Entonces, la palabra eternidad es más atribuible a Dios y la palabra tiempo es más atribuible al ser humano. ¿Por qué? Porque somos sometidos a un tiempo aquí en la tierra, tiempo que Dios mismo creó. Los parámetros o el parámetro primero que se creó para medir el tiempo fue creado por Dios. O sea, Dios creó el primer reloj. ¿Cuál fue? El sol y la luna. Cuando estas lumbreras se fueron creadas, entonces se pudo determinar cuál es la noche y cuál es el día. Además, gracias a la rotación de la luna sobre la Tierra y al mismo tiempo de la Tierra sobre el Sol, se pueden determinar las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y ya con el tiempo, con el pasar de los días, ¿verdad? El hombre inventa lo que es el calendario
Y después, pues las meses, semanas, las horas, los relojes, ¿sí? Y así es como el hombre se ha estado sometiendo o ha estado midiendo lo que es el tiempo y se somete a él. Pero ¿saben qué? Dios no está sometido al tiempo porque Él vive en una eternidad. El tiempo es más aplicable a nosotros, los seres humanos, y la eternidad, pues es más aplicable a Dios. Ese es un atributo que Dios tiene. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínese usted esta línea blanca, gruesa. A su lado izquierdo se encuentra el pasado, pero de una manera infinita, ya hacia el infinito. Y hacia el lado derecho el futuro, igual. Esa línea hacia el futuro no termina, no tiene fin. Entonces, esa línea a la que nos estamos refiriendo sería la eternidad, ¿sí? Imagínese usted ahora una línea sobre o dentro de esta línea blanca, ¿sí? Esta línea que tiene un punto de inicio y luego un punto final vendría siendo el tiempo. El tiempo bajo el cual usted y yo nos regimos. El tiempo bajo el cual está escrita la historia de la humanidad. Entonces Dios trasciende, es mucho más grande que el tiempo. Dios trasciende el tiempo. Por eso es que, como dice esta frase, la repetimos, Dios ha vivido todos nuestros mañanas, así como todos nuestros ayeres. A nivel general, el ser humano tiene un inicio aquí en esta tierra y también están los finales, los tiempos finales, tiene un final aquí en la tierra. Y a nivel particular también, cada uno de nosotros hemos nacido y también está determinado un tiempo en que hemos de partir de esta tierra, ¿sí? Entonces tenemos un principio y un final también. Entonces, nosotros, los seres humanos, a diferencia de Dios, tenemos un principio. Dios está más allá de nuestro principio. Dios está en el infinito, no tiene un principio, Él es autoexistente, ¿sí? Entonces, encontramos pues, o vamos a ver a continuación, algunos significados para la vida diaria, algunos significados prácticos, específicamente van a ser dos, de la eternidad de Dios. ¿Sí? ¿De qué significa eso para nuestras vidas? ¿En qué nos ayuda a reconocer este atributo? ¿En qué nos ayuda a nosotros como seres humanos el hecho de saber, de conocer, de aceptar que Dios es eterno? Bueno, el Salmo 90 nos da esta respuesta, o ahí podemos nosotros encontrar esta respuesta. Y el primer significado práctico que podemos encontrar es este: puesto que Dios es eterno, es el único refugio seguro para sus hijos. Dios es eterno, por tanto, es el único refugio seguro para sus hijos. Dice la palabra de Dios, Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios siempre se ha presentado a la humanidad para extenderle su ayuda, y no solamente a las generaciones de hoy, sino a las generaciones pasadas. Desde el principio de la creación del ser humano, Dios siempre ha estado ahí ofreciéndose: tú debes de refugiarte en mi eternidad, ¿sí? ¿Y quién mejor que Dios, que es el creador de los tiempos, que nos puede a nosotros refugiar, o puede ser Él nuestro refugio? Creo que no hay ser más calificado que Dios como para darnos refugio. Y bueno, ¿de qué nos refugia? En su eternidad podemos refugiarnos de los estragos de la muerte. La muerte actúa de manera indiscriminada. Se lleva a pequeños, grandes, se lleva hombres,
mujeres, ricos, pobres, y no solamente de manera indiscriminada, sino que actúa con un poder que en un mes, en 3 días, en un día, se lleva a miles y millones de personas, ¿sí? Entonces, esto, pues, a cualquier persona, nos pone en riesgo de la muerte en todo momento y a donde quiera que vayamos. Aún así estemos guardaditos en casa, ahí también tenemos riesgos de morir. Donde quiera que volteemos, ahí tenemos el riesgo de morir. Pero si nosotros estamos confiando en ese Dios eterno, en aquel que sabe y es la vida misma, entonces nosotros podemos ser liberados de cualquier peligro de muerte. Pues cuántas veces usted no se ha visto, un servidor se ha visto también en peligro de muerte, pero el Señor ha estado ahí para liberarme en su gran misericordia, porque el Dios eterno, ¿verdad? Pues así como programa los tiempos, dijimos, de la humanidad aquí en la tierra, también programa mi tiempo. Está programado mi tiempo, es decir, eh, yo tengo mi fecha de nacimiento, pero también tengo mi fecha en que habré de fallecer. Aunque yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Somos como cualquier producto de la tienda, de las tiendas de abastos, ¿verdad? Que tienen su fecha de caducidad. Una lata de leche, ¿verdad? Tiene su fecha de caducidad, también nosotros la tenemos. Entonces, Dios, ya habiendo programado de antemano el tiempo, mi tiempo aquí en esta tierra, nada habrá que se interponga a dicho programa. Así vengan pestes, así vengan terremotos, venga lo que venga, ¿verdad? Si el Señor decide que yo me vaya, parta de este mundo a tal fecha, entonces no hay nada que Él pueda contradecir ese programa que Dios ya tiene para mí, ¿sí? Y entonces es bueno y es hermoso refugiarnos en esta verdad, en que Dios es el dueño de los tiempos, es el gobernador de los tiempos y el programador de los tiempos, y por tanto hay una confianza en Él. No estamos nosotros inseguros en lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, sino que en Dios. Él es nuestro, dijimos, programador de los tiempos. Por otra parte, también en su eternidad podemos nosotros refugiarnos de los estragos de la vida. Y cuando hablamos de los estragos de la vida, nos estamos refiriendo al hecho de que la vida es hostil. La vida, pues, muchas las veces es dolorosa también. Y entonces eso, pues, trae o puede generar en un momento dado ciertos traumas emocionales, mentales, ¿sí? Pero si nosotros estamos refugiados en las manos del Dios eterno, Él habrá de enseñarnos cómo, qué actitudes debemos nosotros tomar ante las circunstancias adversas de la vida, ¿sí? Por otra parte, en su eternidad podemos refugiarnos de una falsa perspectiva de la muerte y de la vida. Es importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta de la vida o de la muerte. Muchas de las personas que se quitan la vida, que prefieren y buscan la muerte como una solución, es justamente porque su percepción está equivocada, porque piensan que la solución para todos sus problemas es la muerte. Pero en realidad, cuando optan por esto, dejan más complicaciones, ¿sí? Tanto para ellos como para sus seres queridos que van a seguir en esta vida. Entonces, si esa persona que en un momento dado se quitó la vida, pues hubiese tenido una correcta percepción de la vida y la muerte. ¿Cuál sería una correcta percepción de la vida, de la muerte en este caso? Bueno, que todos los problemas tienen solución, que todas las cosas que esté pasando, el dolor, tienen su forma de ser superadas. Es una buena percepción y una correcta percepción. Entonces, si tuviese esa correcta percepción, entonces no optaría por quitarse la vida, no optaría por ir
hacia la muerte como una oferta de ayuda a sus problemas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener una correcta percepción de la vida y de la muerte. Ahora, de acuerdo a las etapas de cada uno, cuando uno tiene una percepción de la vida o la muerte. Cuando se es niño, pues uno piensa de una manera, dijo el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces uno en su etapa temprana tiene una percepción, pero conforme uno va creciendo, la percepción de la vida y la muerte se va equilibrando, va siendo cada vez más correcta. Entonces, ahora, no es la misma percepción entre una persona que está fuerte, sana, joven, a una persona que está al borde de la muerte. Su percepción de la vida y la muerte, considero yo, la más correcta, pues, es la persona que está al borde de la muerte. Ahora, entonces, ¿qué se requiere para tener una percepción equilibrada? ¿Estar al borde de la muerte? No necesariamente. Con el hecho de que tú conozcas la palabra de Dios, si tú conocieras a Dios, si tú conocieras que Él es Dios eterno, si tú conocieras su palabra, entonces, en la medida que tú le vas conociendo, tu percepción de la vida y la muerte se va equilibrando, ¿sí? En la medida que tú desconoces la palabra de Dios, muchas cosas que tú consideras acerca de la muerte van a estar erradas, no van a ser correctas. Muchas cuestiones que tú consideras acerca de la vida tampoco van a estar bien equilibradas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da ese equilibrio? El conocimiento del Dios eterno, el conocimiento de su bendita palabra, es lo que te va equilibrando, es lo que te va dando una correcta percepción de la vida y la muerte. En su eternidad podemos tener seguridad de que Él tiene control absoluto de los tiempos. La palabra de Dios dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mencionamos nuevamente esta frase, que Él ya vivió todos nuestros mañanas y Él ya vivió todos nuestros ayeres. De tal manera que como el Dios de los siglos, el Dios de los siglos de ayer, de los siglos de hoy y los de siglos de mañana, Él sabe perfectamente, ¿verdad? O sea, nos habla de que Él tiene control. Si Él creó los tiempos, entonces tiene control sobre ellos. Él no creó algo para entonces desentenderse de aquello. Entonces, por otra parte, dice la Biblia en Hechos 1:7, el Señor Jesús nos dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, ¿sí? Que el Padre puso en su sola, ¿qué? Potestad, en su solo poder, es decir, estos finales tiempos que a los cuales les estaban preguntando, de los cuales les estaban preguntando los apóstoles, el Señor le está diciendo que Él se reserva el derecho de dárnoslos a conocer o no, ¿sí? Pero lo cierto es que Él estos tiempos los puso en su sola potestad, en su solo poder, ¿sí? O sea, que Él tiene poder y control de todas las cosas. Esta enfermedad, esta pandemia del COVID-19 no es algo que se esté saliendo del control de las manos de Dios. Sí se está saliendo del control del ser humano, por supuesto, ¿sí? Pero no de las manos de Dios. Dios sabe cuándo y cómo detener eso, pero todo está perfectamente programado por la mano poderosa del Dios eterno, ¿sí? Entonces, por otra parte, en su eternidad podemos refugiarnos de una incorrecta perspectiva del cumplimiento de sus promesas. Estamos hablando aquí de los tiempos finales, cómo es que muchos dudan acerca de ellos. Pero el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí se está refiriendo a aquellos que la venida de Cristo la tienen por tardanza. No. O sea, Dios tiene su tiempo. Si bien el Señor no ha venido,
es porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que las promesas del futuro, las promesas aquellas del final de todos los tiempos, ahí están y el Señor los va a cumplir tal y como se han programado. Tenemos enseguida el siguiente significado práctico de la eternidad de Dios, y es este: el Dios eterno es el único que nos puede orientar para vivir tanto en el tiempo como en la eternidad. Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que Dios ha puesto, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano está hecho tanto para el tiempo como para la eternidad. Dios programó el tiempo para la humanidad aquí en la tierra. Pero ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después de esa línea negra que pusimos en la ilustración? Bueno, la eternidad. Somos hechos para la eternidad, dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Estimados hermanos, estimados amigos, un hijo de Dios, teniendo a un Padre celestial como lo es el Dios eterno, pues entonces uno de los atributos y cualidades que nosotros tenemos es que también tenemos eternidad. A diferencia de Dios, nosotros sí tenemos un principio, pero a semejanza de Dios tenemos una eternidad, ¿sí? De hecho, el tiempo es como una escuela que a nosotros nos prepara para nuestra eternidad. Este tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra es un ensayo, es una preparación, es una escuela, una enseñanza, una lección constante que nosotros debemos de estar aprendiendo, y esto nos va a ir forjando nuestro carácter, nos va a ir modelando hasta que estemos listos para ir a la eternidad y vivir para siempre con el Señor Jesucristo. Si nosotros aquí en la tierra no hemos aprendido a amar, si nosotros aquí en la tierra no hemos aprendido a perdonar, y estamos súper enamorados del pecado, entonces no estamos preparados para la eternidad con Cristo Jesús. Más bien, estamos preparados con ello para la eternidad sin Cristo Jesús, ¿sí? En lugares vacíos de confusión perpetua, como dice Daniel 12:2. Entonces, lo mejor es que nosotros estemos al pendiente de todas las lecciones sabidas y por haber de parte del Señor que quiera darnos en esta vida. Y justamente el Salmo número 90 es una escuelita, o es una lista de lecciones que nos da, que nosotros debemos de aprender en esta vida para poder estar preparados para vivir con el Dios eterno. ¿Y qué lecciones te ofrece entonces el tiempo para habitar la eternidad con Dios? Bueno, el Salmo 90 nos dice en primer lugar que debemos de convertirnos, conviértete al Señor. Salmo 93 dice, y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿A qué o a quién me debo convertir? Me debo de convertir a Dios. Es decir, mi corazón tiene que estar volcado hacia Dios, hacia su presencia. Tengo que mis principios, mi estilo de vida, todo cuanto haga, todo cuanto soy, tengo que enfocarlo a Dios y su bendita palabra, ¿sí? Si quiero estar yo con Dios en la eternidad, entonces tengo que convertirme aquí a Él. Por otra parte, otra de las lecciones que nosotros podemos aprender en esta vida, y nos lo dice el Salmo 90, que la vida es corta, dice la palabra de Dios, como la hierba que crece en la mañana, ¿sí?
y en la tarde florece y se marchita. Y luego nos dice que nuestra vida es como un pensamiento, o sea, algo sumamente leve. Si alguien piensa, ¿verdad?, que va a vivir para siempre aquí en esta tierra, bueno, está equivocado, está equivocado. Es una percepción incorrecta de la vida. A alguien cuando está fuerte, sano, y entonces se le olvida que algún día sus días van a terminar aquí, ¿sí? Entonces tenemos que aprender la lección. La vida es corta, la vida es corta. Por otra parte, otra lección que tenemos que aprender es que el factor pecado te impide vivir en la eternidad, como también aquí el factor pecado te impide vivir o vivir una vida feliz. Dice la palabra, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El Salmo 90, versículo 8. Entonces, el factor pecado puede ser un impedimento o es un impedimento para que tú te relaciones con el Dios eterno y para que tú lleves una vida libre y feliz aquí en esta vida. Por ello es que tenemos que aprender a presentarle resistencia al pecado, a presentarle batalla al pecado, a las tentaciones. Tenemos que aprender nosotros a luchar en contra del pecado. Por otra parte, no quieras conocer la ira de Dios. Dice el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Entonces, muchas las veces percibimos a Dios como un Dios de amor, de gracia, de misericordia, y esa percepción es correcta, pero no es correcta cuando se está negando la otra parte, que es la ira de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos señala que Dios es grande en misericordia y que es lento, dice, para la ira. ¿Sí? Entonces, Dios es lento para la ira, pues, nos soporta, nos aguanta cuando una y otra vez le ofendemos. Pero llega un momento cuando dice que Él es lento para la ira, o sea, nos habla también de un límite. Es un límite distante, si usted quiere. Es una frontera enorme o lejos de nosotros. Pero hay quienes han llegado a esa frontera, hay quienes han llegado a ese límite. Y la palabra de Dios señala esto, ¿verdad? Que no debemos de tentar a Dios. Y además nos dice también que qué terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo y que Dios es fuego consumidor. Entonces, hablando esto acerca de la ira de Dios. Nosotros entonces tenemos que reconocer también esta parte del Dios eterno. Si en esta vida no comprendemos esto, nos va a dar la misma pecar o no pecar. Nos va a dar la misma hacer daño al prójimo y no hacerle daño. Y vamos a vivir sin ningún temor, sin ningún respeto a Dios, a su palabra, a las reglas, a las leyes morales, a las leyes legales incluso, ¿verdad? Y vamos a hacer y a deshacer. Y esto, si vivimos así, pues no, esto nos habla de una falta de preparación para cuando estemos en la eternidad con Dios, ¿sí? Y por supuesto no nos conviene. Por otra parte, tenemos que aprender en esta vida a apelar a la misericordia de Dios. Dice el salmista Moisés, de mañana sácianos de tu misericordia. Salmo 90:14. Aquí nos está hablando entonces que nosotros siempre debemos de acudir a la misericordia de Dios. No debemos nosotros apelar a nuestras justicias o a nuestras buenas obras, que si bien pudieran ser de buena calidad o pueden ser muchas, ¿verdad? Pero nunca son suficientes como para merecernos la vida, como para merecernos la salvación. Nunca son suficientes como para merecernos el aire que respiramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que nosotros acudamos o apelemos a la misericordia de Dios? Señor, que sea tu misericordia la que me sostenga, la que me mantenga en pie, ¿verdad? Porque si yo pienso hacerlo a través de mi justicia, pues no me va a alcanzar para tener vida. Por otra parte, otra lección que tenemos que aprender es, procura la alegría
de Dios. La palabra de Dios dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y el Salmo 90:14 dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí está hablando acerca pues de la alegría de Dios. Es un gozo, una alegría que el mundo, ni ninguna diversión, ni ninguna otra cosa creada o hecha por el ser humano nos puede dar. ¿Por qué? Porque el gozo del mundo es pasajero, pero el gozo de Dios es perpetuo. Y el gozo de Dios se destaca en las buenas y en las malas. Pues cuando dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, está hablando, está incluyendo los días en que todo va bien, pero en los días en que todo va mal también. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener la alegría de Dios, el gozo de Dios en nuestras vidas. Entonces, esa es también otra hermosa lección que podemos y debemos nosotros de aprender. Otra lección más que tenemos que aprender es, permite que Dios se manifieste en ti. Dice la palabra de Dios en Salmo 90:16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Permite que Dios se manifieste, que Dios te use. Y para eso pues tienes que darle lugar a Dios para que lo haga. Señor, el día de hoy quiero emprender este proyecto. El día de mañana quiero ir a tal lugar. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Te pido tu respaldo. Te pido que tú me ayudes. Te pido que tú me guíes. Te pido que tú te manifiestes. Te pido que tú intervengas. O sea, y créeme que Dios lo va a hacer. La palabra de Dios dice que tenemos que tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos, ¿sí? Eso, que en la medida que tú permitas que Dios esté manifestando en ti, entonces esto me está hablando de que tú vas a conocer cada vez más a Cristo Jesús, no solamente en teoría, a través de la palabra de Dios, sino en la práctica. La experiencia con Él te va a ir dando, te va a dar conocimiento de cómo Él se manifiesta, de cómo Él actúa. Y si tú te lo haces amigo aquí en la tierra y estás constantemente dependiendo de Él, entonces vas a poder depender de Él y ser su amigo para toda la eternidad. Si en este tiempo tú eres amigo de Dios, en la eternidad también lo serás, ¿verdad? Entonces, esa es una buena preparación para que nosotros podamos vivir la eternidad con Cristo Jesús. Otra cosa más, procura el respaldo de Dios en todo cuanto hagas. Dice el Salmo 90:17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ante todo, pues, dijimos el respaldo de Dios. Finalmente, estimado amigo, estimado hermano, aquí una reflexión, un pensamiento de Bernardo de Cluny que dice así, una breve vida es lo que nos toca aquí, breve angustia, cuidado de corta vida, la vida que no conoce fin, la vida sin lágrimas está allí, hablando de la eternidad. Allí a Dios, nuestro Rey y herencia, en la plenitud de su gracia, veremos para siempre, adoraremos cara a cara. Entonces, aquí es un tiempo, una vida breve, una vida de breve angustia, una vida de corto cuidado, una vida, pues, pero la vida que no conoce fin, la vida sin lágrimas está allí, en la eternidad con Cristo Jesús. Yo te invito a continuación a que elevemos a Dios una oración, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, Padre Celestial, a prepararme adecuadamente, Señor, para vivir esta vida, prepararme para la eternidad. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, estamos, Señor,
en estos momentos, en tu presencia hemos reflexionado en tu eternidad, Cristo Jesús, este grande y enorme atributo. Y también, Padre, en el tiempo que tú nos has dado y cómo es que a través del tiempo aquí en la tierra, Señor, nos estás preparando para la eternidad. Te pido que así sea, que esa preparación sea efectiva, que nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar por ti, a dejarnos guiar por tu presencia, Señor, para cuando estemos al otro lado de esta vida, Padre, podamos ser recibidos por ti con brazos abiertos, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Bien, estimados hermanos y amigos, agradecemos mucho su atención y les invitamos para que se suscriban a este canal y le den like para que pueda ser ofertado pues a otras personas. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Dios les guarde.